el Santuario Nacional de San Lázaro, un lugar de oración y de esperanza del pueblo cubano. Acompáñame a conocerlo. El Santuario de San Lázaro se ubica en el municipio de Boyeros, en el barrio de Rincón, a 4 kilómetros al oeste de Santiago de las Vegas, en Cuba. Se cuenta que en el siglo XVII, las personas que habían enfermado de lepra eran atendidas en un lugar conocido como Caleta de Guillén. Las autoridades de esa época, temiendo por la salud e integridad de los habitantes de la ciudad, decidieron ubicar este dispensario en las afueras de la localidad. Se cuenta que las condiciones en que operaba este dispensario eran completamente insalubres y además existía un crecimiento alarmante de enfermos de lepra, que al no tener un refugio ni atención, deambulaban por las calles poniendo en riesgo la salud de las personas. Ante esta emergencia, el presbítero Juan Pérez de Silva, quien era el capellán del hospital, y el doctor Francisco Tenesa, solicitaron a Felipe V, rey de España, les apoyara para la construcción de un hospital para atender a las personas contagiadas de lepra. Por órdenes de Felipe V, el 19 de junio de 1714, se empezó la construcción del Real Hospital y fue hasta el año de 1781 que se inauguró. Este nuevo hospital fue construido en 2 plantas y además contaba con una iglesia dentro del mismo nosocomio. Sin embargo, la falta de mantenimiento, el rechazo de la población ante el temor de ser contagiados y la escasez de recursos para su manutención provocaron que el hospital fuera reubicado en una zona alejada de la ciudad. A principios del siglo XX, gracias a la Junta del Patronato de Beneficencia y a las autoridades sanitarias, se eligió una finca llamada Dos Hermanos, ubicada en la localidad del Rincón, municipio de Santiago de las Vegas, para construir el nuevo hospital, iglesia y dispensario. Y fue hasta el mes de febrero de 1917 que empezó a funcionar con el traslado de los primeros enfermos y de manera alterna, la iglesia comenzó a dar misa aún sin campanario. Se cuenta que en el año de 1936 se dio marcha a la primera gran restauración del templo, gracias a la recaudación promovida por la Congregación de las Hijas de la Caridad. En el año de 1960 fue que concluyó esta primera etapa, y para el año de 1990 fueron construidas las 2 naves que hoy día posee el templo. En la religión judeocristiana, se cuenta que Lázaro, hermano de María de Betania y Marta, era muy apreciado por Jesús de Nazaret. Cuando el nazareno se enteró 4 días después de la muerte de Lázaro, su gran amigo, por causa de la lepra, le causó un gran dolor y le pidió a Dios Padre que lo ayudara a resucitarlo. Se menciona en algunos textos que Lázaro, en compañía de Pedro, partieron hacia Siria para ejercer su ministerio, y de ahí Lázaro se desplazó a Chipre en compañía de sus hermanas, dedicando sus últimos años a la labor religiosa como profeta. El haber regresado del reino de los muertos y el haber vivido en carne propia las heridas a causa de la lepra, construyeron un mito en torno a Lázaro. Lázaro murió a la edad de 60 años y fue sepultado en la ciudad de Kitim. Algunos historiadores afirman que el cuerpo de San Lázaro fue llevado por la orden templaria a Constantinopla y posteriormente a Marsella, en Francia. De manera alterna, la Biblia en Lucas 16, 19, 31 hace un relato donde Jesús de Nazaret se dirige a los fariseos con el siguiente mensaje. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, el cual hacía cada día un banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba lleno de llagas y esperaba siempre a la puerta del rico para saciarse con las migajas que caían al piso. Aconteció que cierto día murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también murió el hombre rico
y fue sepultado. Por su avaricia y mezquindad, el hombre rico fue sentenciado a los peores tormentos. En cambio, al viejo Lázaro, Abraham lo llamó a su lado y lo llenó de bendiciones. En el mismo versículo de la Biblia se hace mención de que Lázaro le pidió a Abraham poder regresar a la vida para así advertir a sus hermanos de las consecuencias de llevar una vida de desenfreno. Aunque con ciertas dudas, Abraham aceptó que Lázaro regresara de entre los muertos a la vida y que su resurrección y cuerpo lastimado por la enfermedad fueran un testimonio de fe. En el sincretismo religioso se encontraron en San Lázaro rasgos semejantes con Babaluayé, divinidad yoruba. La antropóloga Natalia Bolívar, en su libro Los Orishas en Cuba, relata que el exterminio de la población nativa de Cuba luego de la invasión española motivó la importación de mano de obra esclava africana. Estos esclavos trajeron consigo sus deidades, sus tradiciones y costumbres, pero también traían enfermedades. Enfermedades como la fiebre amarilla, la viruela y el cólera, entre otros padecimientos. Otro aspecto que contribuyó para agravar más la situación de los esclavos fueron las condiciones infrahumanas en que fueron traídos de África en las embarcaciones. A su llegada al Caribe y ante la imposibilidad de rendir culto a sus deidades, la gente encontró en San Lázaro la divinidad capaz de curarles sus heridas y quien más se asemejaba a Babaluayé. En la década de los años 60 y tras la prohibición del gobierno de la isla para el libre culto religioso, es que la regla de Ocha se propaga fuera de Cuba de manos de los primeros habitantes exiliados. Situación que contribuyó en gran medida a fortalecer el sincretismo religioso que se originó en Cuba y después otras naciones. Devoción y culto inmortalizado en la música, en el cine y en el arte. En el año de 1990, el templo de San Lázaro fue declarado santuario nacional y a él acuden cada año miles de personas en búsqueda de la salud, de bálsamo para sus heridas y a veces buscando un milagro. En la víspera del 17 de diciembre, fieles de todo el país recorren grandes distancias para encontrarse con el viejo. Un recorrido lleno de sufrimiento, a veces de dolor, pero siempre con una gran recompensa. Aun cuando la festividad de San Lázaro no ha sido reconocida por la Iglesia Católica, el 17 de diciembre se ha convertido en un día especial para sus fieles creyentes. Un día en el que las creencias católicas y yorubas se funden en un mismo lugar. Yo soy diácono de la Iglesia Católica en Cuba y sirvo en este santuario desde hace 8 años y unos meses. Los diáconos en Cuba somos hombres casados con familia, que servimos a la Iglesia y ofrecemos nuestra colaboración en este servicio desde el Ministerio del Orden Sacerdotal como diáconos de la Iglesia Católica en este país. Durante el año visitan el santuario más de 1 millón de personas. Este santuario es visitado por personas de todos los países, principalmente de América Latina, pero también de Europa. Recientemente, en estos días, han venido personas de Italia, de Estados Unidos, de España, de Dinamarca. Vino una señora ahorita también con su esposo y la niña, o sea que he visitado por muchas personas que de alguna manera tienen devoción a San Lázaro. Generalmente porque esta devoción ha sido llevada a estos países por los cubanos, generalmente, y porque Lázaro es buen amigo de Jesús, sabemos que es poderoso intercesor. Este santuario, como bien lo recuerda, un mural que está aquí a la entrada, cercano al altar de las ofrendas, fue visitado en el 1998 por San Juan Pablo II, en aquel entonces pontífice de la Iglesia. Como vemos en la foto mural, él bendijo a los enfermos de cáncer y estuvo entre ellos, también celebró misa en este santuario, en este altar, y nos dejó su bendición, su signo de esperanza
para que el pueblo cubano levantara precisamente el ansia por la fe de querer vivir mejor y más dignamente. El mensaje que podemos dejar para todo nuestro pueblo, el pueblo mexicano al que queremos tanto, porque sabemos que ha tenido una gran relación con nuestro pueblo desde hace muchos años, diríamos que una relación como de hermanos cercanos. Les diría que la fe es lo más grande que puede tener un ser humano. Martí decía, un pueblo irreligioso muere porque no hay nada en él que alimente la virtud. Al final podrás tener riquezas, podrás tener poder, pero si no tienes salud, no tienes absolutamente nada. Desde el Santuario Nacional de San Lázaro en La Habana, Cuba, reportó Ricardo Ochoa para Soy Yoruba TV. Ore